Mi nombre es Pablo Rodas, ayudante alumno de la cátedra, y en el día de hoy vamos a desarrollar al segundo preparado de este práctico, al preparado de granuloma inflamatorio en tejido celular subcutáneo, que está teñido con la técnica de rutina, hematocilina eosina. ¿Cuáles van a ser los objetivos para esta parte? Bueno, en primer lugar vamos a describir cómo es la organización del tejido conectivo. En segundo lugar, vamos a elaborar un poco lo que es el granuloma inflamatorio, cuál va a ser su concepto y cómo lo podemos encontrar en el preparado. Y por último, vamos a reconocer a las células que se pueden encontrar en el tejido conectivo, tanto las nativas residentes como las no nativas residentes, y por último, a las células migratorias. Comenzamos. Primero comenzamos con este cuadro para repasar un poco lo que es el tejido conectivo y denso y laxo y sus principales características que lo van a ir diferenciando, que en este caso, en este preparado, estamos ante un tejido conectivo denso, no modelado. Denso, en primer lugar, porque hay un predominio de las fibras sobre las células, y porque hay un predominio de las fibras, la tinción va a tornar con una eosinofilia bien intensa, muy bien, y no modelado por la simple organización de estas fibras. Ahora vamos a describir un poco qué es el granuloma inflamatorio. El granuloma es la respuesta por parte del mecanismo de defensa del tejido que se produce ante un agente lesivo o ante un agente extraño capaz de producir una lesión, sea un agente biológico como bacteria o virus, o un agente físico como agujas o astillas, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar? Las células del tejido conjuntivo van a reaccionar frente al agente extraño con la finalidad de eliminarlo. Para ello, las células que se encuentran próximas se van a movilizar hacia la zona afectada, mientras que otras, provenientes de los vasos sanguíneos, van a atravesar la pared vascular y se van a dirigir hacia el sitio de lesión, conformando en su totalidad el granuloma inflamatorio. Una cosa para aclarar, en condiciones normales, el granuloma inflamatorio no existe en el tejido conjuntivo. Si no hay sitio de lesión, si no hay influencia de un agente extraño, no va a haber granuloma inflamatorio. Por lo tanto, en este preparado vamos a observar al tejido conectivo cumpliendo una de sus funciones características, la de contribuir a la defensa y protección del organismo. Bueno, les dejé esta pequeña clasificación para que vayan recordando cuáles son las células nativas residentes, no nativas residentes y migratorias. Pueden anotarlo sin problemas, así se van a guiar un poco mejor con las células que podemos encontrar en este preparado, tanto en el video como en las fotografías. Comenzamos. A la vista panorámica al 4x vamos a recorrer el preparado, donde en primer lugar se observan unas formaciones blanquecinas y redondeadas que corresponden al tejido adiposo. En segundo lugar, van a ir viendo en la mayor parte del preparado zonas bien acidófilas e intensas que corresponden a las fibras del tejido conectivo. Y por último, como verán, se observa una zona de mayor basofilia que corresponde al granuloma inflamatorio. Ahora, si nos situamos en la periferia de la zona basófila, podemos identificar unas estructuras de tamaño considerable, ya que se observan a este aumento de tinción eosinófila con partes basófilas en su interior. A un mayor aumento vamos a diagnosticar con mayor detalle a estas estructuras. Acá aumentamos al 10x, que nos servirá simplemente como transición. Ahora estamos al 40x, donde la estructura se la observa con múltiples núcleos en su interior, y al citoplasma eosinófilo, que en este caso se trata de la célula gigante de cuerpo extraño, cuyas características la vamos a ir desarrollando en las siguientes fotografías, al igual que las otras células que podemos encontrar en este preparado. Perfecto, acá tenemos a la misma fotografía, no se preocupen, es el mismo preparado, al mismo momento, simplemente nos desplazamos un poco de portaobjetos para tener una mejor visión. ¿Cómo va a ser la metodología en esta parte del práctico? Bien, vamos a desarrollar y observar a cada una de estas células que está acá en el listado, como les mencioné anteriormente. Comenzamos. En primer lugar tenemos a la célula gigante cuerpo extraño, ya mencionada en el video,
donde se las observa como una estructura multinucleada y en su interior, en el citoplasma, de tinción acidófila. Y para rematar, su tamaño es sumamente evidenciable en el preparado, inclusive al 4-por, como ya dijimos. Ahora, ¿por qué estas estructuras presentan múltiples núcleos en su interior? Bien, en ocasiones cuando el agente extraño, el agente lesivo, es muy grande, los histiocitos, o también llamados macrófagos del tejido conectivo, se van a fusionar entre sí, y ahí es donde van a constituir esta célula de un tamaño sumamente mayor, denominada célula gigante del cuerpo extraño. Y así van a poder contener al agente lesivo. Acá ya marcamos célula agente de cuerpo extraño. Múltiples núcleos en su interior, citoplasma acidófilo, al igual que esta estructura de acá abajo, como verán, múltiples núcleos en su interior y citoplasma acidófilo, y de gran tamaño. Siguiente célula, los histiocitos, como ya lo nombramos, también llamados macrófagos activados del tejido conectivo. Bien, ¿cómo va a ser su núcleo? Ovalado u ovoide, o también va a presentar un aspecto arriñonado cuando presente en la estructura del núcleo una pequeña escotadura que le va a dar esa forma arriñonada. ¿Qué pasa con el citoplasma? Es acidófilo, bien acidófilo. ¿Cómo es el tamaño de esta célula? Bien grande, a comparación del resto de las células del preparado. ¿Cómo la podemos encontrar al 40-por en este preparado? Bueno, apliquemos un tip bien práctico. Como ya sabemos que las células agente cuerpo extraño están constituidas por múltiples histiocitos, es esperable que a los histiocitos se los encuentre cercanas a estas estructuras. Así que, con todas esas características en mente, vamos al preparado. Y vean esta célula. Vean el tamaño de esta célula, vean cómo es la morfología del núcleo, cómo es la forma, bien ovalada, basófila. En este caso presenta una basófila pálida, pero es por cuestiones de la tinción, nada más, que captó poca tinción. Pero el citoplasma es acidófilo y se encuentra cercana a la célula gigante de cuerpo extraño. Acá vemos otra. Vean bien el puntero, como es la forma de este núcleo, bien ovalada, hasta un punto que puede llegar a ser arriñonada. Nos observa muy bien el citoplasma porque está en superposición con el citoplasma del resto de las otras células, donde aparentemente en esta pequeña zona se está formando otra célula gigante de cuerpo extraño, y ahí lo marcamos: histiocitos, histiocitos. Acá también hay otra fusión de histiocitos, donde más tarde iban a formar parte de esta célula gigante de cuerpo extraño. Siguiente célula, plasmocitos. ¿Cómo vamos a encontrar a estas células en el preparado? Bueno, comenzamos con la característica del núcleo, que es bien basófila, y su relación con respecto a su citoplasma es un núcleo excéntrico o periférico. En el interior de su núcleo va a contener múltiples gránulos de heterocromatina en disposición radial que le van a dar la forma característica de rueda de carro. ¿Qué tiene el citoplasma? ¿Cómo es la tinción del citoplasma del plasmocito? Basófila, bien basófila. Ahí tienen otra particularidad. Sumemos una más, en el cual en el citoplasma del plasmocito, o también llamada célula plasmática, van a observar una pequeña zona sin teñirse, denominada zona negativa de Golgi, bien, porque en esa zona está el aparato de Golgi del plasmocito, donde está muy desarrollada esta organela en este tipo de células, pero que simplemente en este preparado, bajo esta técnica de rutina, no se tiñe. Repitiendo, a las zonas negativas de Golgi se la pueden observar en el citoplasma de los plasmocitos, cuya región se encuentra bien cercana al núcleo. Vamos a ver bien esta particularidad en las siguientes fotos, pero ahora vamos a buscar con las características que ya mencioné anteriormente
para encontrar al plasmocito en esta foto. Primero vamos a marcar. Ahí tienen. Vean esta célula, núcleo excéntrico, o en otras palabras, el núcleo a un costado. Vean el citoplasma, bien basófilo. Vean esta célula, núcleo excéntrico o núcleo periférico, citoplasma basófilo. Vean esta célula que ya marcamos, citoplasma basófilo, núcleo excéntrico. Si prestan atención, aparentemente el borde del núcleo es mucho más basófilo que la basofilia misma del núcleo. Aparentemente, esa basofilia que es más intensa corresponde a la heterocromatina en disposición radial, que le va a dar la forma de rueda de carro. Pero como ya dije, vamos a observar con mejor detalle esta característica en las siguientes fotografías. Siguiente célula, mastocito. El núcleo es esférico, bien redondeado, de disposición central con respecto a su citoplasma, y el citoplasma acidófilo. Vamos con esas características en mente al preparado. Vean esta célula que está indicando el puntero. Vean la forma del núcleo, que es bien esférico, bien redondeado, y el citoplasma circundante correspondiente a la célula aparentemente es acidófilo. Muy bien. Aparentemente la relación del núcleo con el citoplasma es central. Así que con esa característica en mente y viendo esta célula, tenemos la alta sospecha de que esta célula es un mastocito, donde ahí marcamos. Siguiente célula, eosinófilos, o también llamados polimorfonucleares eosinófilos. ¿Cómo lo encontramos en el preparado? Bueno, en primer lugar, vamos a basarnos en su nombre, ya que el citoplasma de estas células presentan una eosinofilia o una acidofilia bien intensa, que luego vamos a contrastar esa intensidad de coloración con la intensidad de la acidofilia de las fibras que están afuera. Pero también esta célula tiene otra particularidad, que es el núcleo. ¿Por qué? Porque los eosinófilos presentan un núcleo bilobulado, que están unidos con un pequeño puente de cromatina que le van a dar la característica de anteojo, núcleo en forma de anteojo. Con esas dos particularidades en mente, vamos al preparado. Primero voy a marcar a las células que ya fueron indicadas. Primero vamos el de arriba. Quiero que noten muy bien la intensidad de la acidofilia del citoplasma de esta célula marcada con la acidofilia de la fibra circundante. Como verán, hay mayor intensidad, hay una acidofilia más intensa en el citoplasma de esta célula que en la acidofilia de las fibras del tejido conjuntivo. Con eso ya se van a dar cuenta, con eso ya tienen un patrón de comparación entre la acidofilia de la fibra y la acidofilia del citoplasma de estos polimorfonucleares eosinófilos. Con eso, en primer lugar, no van a poder confundirse con el hallazgo de estas células. Ahora vamos con el núcleo. Ya dijimos antes que presentan un núcleo bilobulado y con un puente de cromatina, que le da el aspecto de anteojo. Vamos al núcleo. Como verán, aparentemente, esta célula presenta dos lóbulos unidos con un puente de cromatina, pero como está indicada en la región periférica de la fotografía, no está muy bien enfocada. No se preocupen, que en las siguientes fotografías vamos a observar y desarrollar una célula eosinófila bien característica. Ahora vamos a la otra célula que marcamos acá abajo. Fíjense bien la intensidad de la coloración del citoplasma, bien acidófilo, con respecto a la acidofilia de las fibras, en donde va a haber un contraste sumamente notable. Con respecto a las características del núcleo del eosinófilo, lo vamos a ver muy bien en las siguientes fotografías, como ya dije. Por último, fibroblasto, las células productoras del tejido conectivo. Bien, como ya vieron en el preparado anterior, el fibroblasto en su núcleo presenta una basofilia pálida, de forma ovoidea generalmente,
Y en su interior una estructura picnótica bien basófila, que es el nucleolo. Y el citoplasma presenta una acidofilia bien pálida. Vamos con esas características en mente al preparado. Y ahí marcamos fibroblasto. Vean esta célula con una acidofilia bien pálida en su citoplasma. Esta estructura picnótica, este puntito, es el nucleolo evidente. Debido al tamaño de esta célula no se aprecia muy bien la diferencia entre lo que es el núcleo y el citoplasma. Ahora veamos por acá. Vean esta célula que presenta una palidez en su tinción. Y vean este pequeño punto, esta pequeña estructura picnótica que indica mi puntero, que es el nucleolo evidente. Muy bien. Continuamos. Perfecto. Acá tenemos a la segunda fotografía. Sigamos con la misma metodología. En primer lugar tenemos la célula gigante cuerpo extraño, estructuras con múltiples núcleos en su interior y citoplasma acidófilo. Tamaño bien considerable, como ya dijimos, ya que se observan al 4-por. Acá tienen a una célula gigante cuerpo extraño, con múltiples núcleos en su interior, citoplasma acidófilo. Y lo mismo acá, otra célula gigante cuerpo extraño. Y ahí lo marcamos. En segundo lugar, histiocitos, o también llamados macrófagos activos del tejido conectivo. Como era su núcleo, ovalado u ovoide, a veces con una pequeña escotadora en el núcleo, que le daba la forma de arriñonado. Citoplasma bien acidófilo. Tamaño de la célula, sumamente grande, en comparación con el resto de las células que hemos desarrollado anteriormente, obviamente por debajo de la célula gigante cuerpo extraño. Aplicamos el mismo tip, que vemos a los histiocitos cercanos a estas estructuras. Vamos a la célula gigante cuerpo extraño de acá abajo, en búsqueda del histiocito. Acá, por ejemplo. Esta célula que está acá. Vean el núcleo. Esta estructura, que es el núcleo. Ovalado. Citoplasma acidófilo. Y está cercano a la célula gigante cuerpo extraño. Acá hay otros histiocitos que se estaban formando a esta estructura. Y por acá abajo también, otros histiocitos en plena formación de una estructura mucho mayor. Histiocitos. Tenemos a los plasmocitos después, o células plasmáticas. Su núcleo bien basófilo y excéntrico en relación al citoplasma, con gránulos de heterocromatina en disposición radial que le da la característica rueda de carro. Citoplasma bien basófilo, y hay una pequeña zona en el citoplasma bien cercana al núcleo, sin tinción, que es la zona negativa de Golgi. Con todo eso en mente, vamos al preparado. Vean esta célula, por ejemplo, núcleo excéntrico, citoplasma bien basófilo. No se observa muy bien la rueda de carro, pero tampoco la imagen negativa de Golgi. Pero con estas dos características claves de citoplasma basófilo y núcleo bien excéntrico, ahí marcamos que esta célula tiene alta sospecha de que sea un plasmocito. Siguiente célula, mastocitos. ¿Qué dijimos antes? Núcleo bien esférico, bien redondeado, un núcleo central con respecto a su citoplasma, y el citoplasma es acidófilo. Con todo eso en mente, vamos al preparado. Vean esta célula. Vean la forma del núcleo de esta célula. Bien esférica, bien redondeada. Citoplasma acidófilo. Nos da la sospecha, y además hay que agregar la disposición del núcleo con respecto al citoplasma, una disposición, digamos, central. Con esa característica en mente, tenemos alta sospecha de que esta célula sea un mastocito. Muy bien. Siguiente célula, linfocitos. Veamos las características primero. El núcleo del linfocito
ocupa el 75% de la célula. Y el 25% restante lo ocupa el citoplasma. O en otras palabras, las 3/4 partes de la célula lo ocupa el núcleo y la cuarta parte por el citoplasma. ¿Cómo lo podemos abordar con esa teoría en la práctica? Bien, en este preparado simplemente podemos observar a los linfocitos con su núcleo, nada más. No es que no tenga citoplasma, simplemente la cantidad de citoplasma que tienen los linfocitos es prácticamente ínfima. Y en el preparado se observan solo los núcleos. Con esa característicamente, vean estos núcleos. No se observa un citoplasma bien evidente. Vean este núcleo. Vean estos núcleos. Vean estos núcleos. Todo esto son linfocitos. Claramente. No hay un citoplasma evidente. Y si lo hay, simplemente lo va a cubrir al núcleo como si fuera un halo. Acá también. Estas células que están acá. Lo que estoy indicando. Linfocitos. ¿Ven? Estas células. Estos núcleos específicamente. Y estos núcleos. Linfocitos. Y por último tenemos al fibroblasto, célula productora de las fibras del tejido conjuntivo. Como ya vieron en el preparado anterior, el núcleo del fibroblasto presenta una basofilia pálida y en su interior el nucleolo evidente, que lo van a ver como una estructura picnótica con una basofilia bien intensa, y el citoplasma con una acidofilia pálida. Con esas características en mente, vamos al preparado. Y acá hay uno. Vean esta célula. Un fibroblasto. Acá también, aunque no se observa muy bien, otro fibroblasto. Vamos a la siguiente imagen. Bien, acá tenemos a la siguiente fotografía. Yo escogí esta imagen específicamente para que vean a los núcleos en rueda de carro de los plasmocitos, que en esta foto se observa con lujo y detalle. Vamos con los plasmocitos. Como ya vimos, núcleo excéntrico, citoplasma basófilo, la rueda de carro, que lo vamos a encontrar, y la pequeña zona de Golgi sin teñirse, cercano al núcleo, pero se encuentra en el citoplasma. Con todas esas características en mente, vamos al preparado. Vean estas células. Enfóquense en donde está mi puntero. Vean cómo está el núcleo, que presenta unos pequeños gránulos en la periferia del núcleo, que son más basófilos que la tinción basófila del núcleo, al igual que acá, al igual que acá, y al igual que acá. Eso es la forma del núcleo en rueda de carro, por la heterocromatina en disposición radial. Muy bien. Ahora, enfoquémonos en este plasmocito que está acá. Vean esta pequeña zona sin teñirse. Vean esta pequeña zona blanquecina, cercano al núcleo, dispuesto en el citoplasma, que no se tiñe. Esa es la imagen negativa de Golgi. Al igual que acá. Imagen negativa de Golgi. Y en este plasmocito, esta zona sin teñirse, puede que sea la imagen negativa de Golgi, o es por el simple contraste de la calidad de la imagen. Puede ser una cosa o la otra. Ahí marcamos que estos obviamente son plasmocitos. También elegí esta imagen para ver con lujo y detalle las características principales de un eosinófilo. Específicamente, la particularidad de su núcleo. Vamos a acordarnos que el núcleo de los eosinófilos eran bilobulados, con un pequeño puente de cromatina que los une, que le da la forma de anteojo, y obviamente su citoplasma es acidófilo. Con esa característica en mente, sigamos el puntero
Vamos al preparado. Fíjense esta célula que nos llama la atención. Citoplasma bien acidófilo, y acá se nota muy bien cómo el núcleo es bilobulado y los une un pequeño puente de cromatina que le da la forma de anteojo. Esta célula es bien representativa y tenemos ya el diagnóstico de que esta célula es un polimorfo nuclear eosinófilo. Ahí lo marcamos. Siguiente célula, los fibrocitos, que son la forma adulta o la forma madura de los fibroblastos, que en pocas palabras se puede encontrar en este preparado como células con forma ausada o alargada, o también dicho en forma de coma, y el núcleo pequeño, bien basófilo, bien intenso. Con esa característica en mente, sigamos el puntero, vamos al preparado. Vean esta célula, bien ausada, bien alargada. Y lo que estoy indicando acá específicamente, el núcleo. Vuelvo a indicar, acá, el núcleo. Forma ausada, bien alargada, un fibrocito. Y ahí lo marcamos. Ahora lo que vamos a indicar son los vasos sanguíneos, teniendo en cuenta de que el tejido conectivo es un tejido bien vascularizado a comparación del tejido que dieron la semana anterior, el tejido epitelial. Por lo tanto, tiene sentido de que en este tejido veamos los vasos sanguíneos. ¿Cómo lo podemos encontrar? De esta forma. Al preparado ven estructuras redondeadas, como acá también, aunque en verdad son tubulares. Bien, estructuras redondeadas con una luz y en su interior estructuras anucleadas bien acidófilas, que son los eritrocitos, que lo van a estudiar con mayor detalle en el siguiente preparado. Y ahí marcamos vasos sanguíneos. Por último tenemos esta imagen que la vamos a usar como un simple repaso para finalizar con esta parte del práctico. Primero, células gigantes de cuerpo extraño. Acá vemos una estructura multinucleada, citoplasma acidófilo, al igual que acá, bien multinucleada y citoplasma acidófilo. Lo mismo acá y acá arriba. Ahí marcamos, célula gigante de cuerpo extraño, muy bien. Siguiente célula, histiocitos, lo marcamos, ahí están. Vean bien el núcleo, que es ovalado, como ya dijimos. Citoplasma acidófilo, acá también. Núcleo basófilo, ovalado, o también lo pueden encontrar al histiocito con una pequeña escotadura que le da el aspecto arriñonado, y el citoplasma acidófilo. También tengan en cuenta el tamaño de estas células, que tienen un gran tamaño. Como nos damos cuenta en los preparados, vean el tamaño del núcleo en comparación al tamaño del núcleo de las otras células que se encuentran a su alrededor, que son de un tamaño mucho menor. Plasmocito, ahí lo marcamos. Vean esta célula, núcleo que es excéntrico, característico del plasmocito. Citoplasma basófilo, una particularidad de esta célula, pero acá no se especifica muy bien la zona negativa de Golgi ni los gránulos de heterocromatina que le da la forma de rueda de carro. Pero vean en esta célula, que está marcada, que está señalada. Vean que hay pequeños gránulos con una basofilia mucho mayor que la basofilia del núcleo, que corresponde a la heterocromatina, que le da la forma de núcleo en rueda de carro. Citoplasma basófilo. Ahora vean bien esta célula, que también tiene alta sospecha de que es un plasmocito. Y vean esta pequeña porción sin teñirse, que puede ser la zona negativa de Golgi. Esta célula también tiene alta sospecha de que sea un plasmocito. Siguiente célula, mastocito, ahí lo marcamos. Vamos arriba, sigan el puntero.
Vean la forma del núcleo, bien esférica, bien redondeada, de disposición central con respecto a su citoplasma. El citoplasma es acidófilo. Vean bien la forma del núcleo. Fibroblasto, ahí lo marcamos. Vean bien que tanto la basofilia del núcleo como la acidofilia del citoplasma son pálidos. Y vean esta estructura picnótica, que es el nucleolo. Siguiente célula, eosinófilo, ahí lo marcamos. Vean esta célula, vean cómo es el citoplasma con una acidofilia bien intensa, más intensa que la acidofilia de las fibras, para que tengan un punto de comparación. Y el núcleo aparentemente bilobulado. No se preocupen, que en la imagen anterior ya mostramos muy bien a un polimorfo nuclear eosinófilo bien representativo. Muy bien. Acá damos por terminado esta parte del práctico y ahora vamos a desarrollar el siguiente preparado.